¿Cómo están, estudiantes? Gusto y un placer volvernos a contactar por este medio, poder nuevamente conversar, tratar un nuevo tema sobre el derecho de familia. En este caso, el tema que nos toca es hablar sobre la asistencia familiar. Previo a ingresar y tratar este tema, enfocarnos en lo que dice la Ley 603, recordemos que se ha hablado tema anterior, que es el parentesco, que es el tema que habíamos tocado, y habíamos dicho que el parentesco es una relación jurídica que nace por el matrimonio, que esto es que llega a ser parentesco por afinidad, el parentesco por filiación, este es el consanguíneo, padres e hijos, es en línea directa. También tenemos el parentesco civil, que se da por la adopción. Al estar establecido este punto del parentesco, podemos decir que los hijos, como los padres y las personas discapacitadas dentro de este mundo del parentesco, pueden solicitar una asistencia familiar. Por lo tanto, veremos cuál es la opinión que ustedes tienen en cuanto a esto que es la asistencia familiar. Diremos que, ¿qué opinan ustedes o qué entienden por asistencia familiar? Ya tenemos un trabajo colaborativo en lo que es Stanford. Vayamos poniendo ahí las opiniones que ustedes tienen. ¿Qué es lo que ustedes realmente piensan sobre la asistencia familiar? Y si esta se podría dar de hijos a los padres, así como también si es necesario brindar asistencia familiar. ¿Y por qué? ¿Cuál sería el motivo de solicitar una asistencia familiar? Para contestar estas simples 3 preguntas, les daremos un plazo de unos 5 minutos y en sus palabras tienen que decirnos, explicar acá en los comentarios qué es lo que ustedes opinan. Bien, nos tomemos 5 minutos. Ahora bien, una vez conociendo lo que ustedes saben sobre lo que es la asistencia familiar, tenemos que tomar en cuenta qué es la asistencia familiar. ¿Qué es la asistencia familiar? ¿Qué nos dice la norma? ¿Qué nos dice la doctrina de lo que es la asistencia familiar? Por lo tanto, prestemos atención a lo que nos dice este video. ¿Qué es la asistencia familiar? Nos dice que es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantiza lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta. Prácticamente en todo lo que concierne en el quehacer cotidiano de una persona. Es exigible judicialmente cuando no se lo presta voluntariamente. ¿A quiénes beneficia la asistencia familiar? A los hijos hasta los 25 años, siempre y cuando estos tengan una formación técnica o profesional, por lo general, o siempre se ha visto que es hasta los 18 años, pero esto ha sido alargado hasta los 25 años, siempre viendo el bienestar de los menores. A las madres durante el periodo de embarazo y hasta el parto. A los discapacitados y adultos mayores, porque estos sí tienen necesidades. ¿Cómo se fija la asistencia familiar? Se determina en proporción a las necesidades de las personas beneficiadas.
El juez señala un monto fijo, porcentual o su equivalente a lo que gana, al ingreso mensual que tiene el que va a asistir al, al menor, al discapacitado, a la madre en gestación. La capacidad de dar asistencia familiar se demuestra con los ingresos periódicos o mensuales, ¿verdad? Por lo tanto, la asistencia no podrá ser nunca menor al 20% del salario mínimo nacional y se incrementa de acuerdo a los beneficios. El pago de la asistencia es exigible por mensualidades vencidas y corre desde la citación de la demanda. Esto es un punto muy importante. Cuando se tiene que exigir judicialmente, siempre se toma en cuenta desde la citación. ¿Esto por qué? Porque existe necesidad, que es por eso que está solicitando la asistencia. Cosa que ha habido mucha dejadez por algunas familias, madres e incluso padres que no han solicitado asistencia familiar por muchos factores que no son motivo de comentario en esta ocasión. Pero se tiene que tomar siempre en cuenta que es desde la citación con la demanda. Este puede ser entregado de forma directa o en una cuenta bancaria. Para control es siempre necesario realizarlo en una buena cuenta bancaria. Y esto control tanto del que asiste como el beneficiario. Los gastos extraordinarios y de emergencia deben ser acordados entre partes. Cumplimiento de la asistencia familiar. De manera excepcional y tras análisis judicial se puede autorizar asistencia por medio alternativo a la asignación de dinero. La persona obligada no puede ofrecer una compensación por lo que adeude de asistencia. Y si no se cumple la obligación de asistencia, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? El juez ordena apremio corporal y podrá suspenderse si se ofrece el pago del adeudado en un plazo no mayor a 3 meses. Sí o sí, las personas que adeudan una asistencia familiar, el juez les obliga a que tengan que cumplir. Por eso hay la orden de captura que deben de mucho tiempo, que se ha visto bastante y se ve cotidianamente en el ejercicio de la profesión se ve. ¿Ya? Asimismo, podemos decir que si persiste el incumplimiento, la autoridad judicial dispondrá la hipoteca legal sobre los bienes del deudor que se mandaren a inscribir de oficio. Simplemente se tendría que en ese caso pedir un informe de derechos reales, si tiene autos, alguna movilidad, tránsito, para que informen si el deudor, en este caso deudor, el que tiene que asistir, debe algún monto muy elevado para que se haga la respectiva hipoteca. Bien, continuando con esto y basándonos en lo que va a ser la ley 603. La ley 603, veamos qué es la asistencia familiar. Perdón, van a disculpar. ¿Qué es la asistencia familiar? Conforme lo que determina la ley 603. Bien, habíamos dicho que la asistencia familiar es un derecho y una obligación que corresponden recursos que garanticen lo indispensable, vestimenta, salud, educación, es exigible judicialmente, no es voluntaria, cuando no es voluntaria, perdón, conforme a las posibilidades de quien debe otorgarla y a consecuencia del incumplimiento de quien debe otorgarla.
El artículo 109 es muy textual, nos dice que es hasta los 18 años extendibles hasta los 25. También hemos dicho que puede darse a las personas con discapacidad. Lo que ya se ha referido en el video anterior es sobre lo que nos dice el artículo 109. ¿Quiénes son los beneficiados? ¿Quiénes pueden exigir la asistencia? El derecho de asistencia familiar a favores de menores y personas en situación con discapacidad es irrenunciable e intransferible. No se pueden transferir. Esta es la esencia de la asistencia familiar. La asistencia familiar es irrenunciable e intransferible. No puedo, yo debo asistencia familiar, tengo que transferir. Lo puede que lo pague mi hermana o que lo pague mi primo. No, yo soy la que, si tengo esa obligación, la tengo que cumplir. Personas obligadas a la asistencia. Ahí acá respondemos una de las preguntas de la plataforma de Stonewall. La o el cónyuge en caso siempre de necesidad, en caso de que uno de ellos tenga discapacidad. No es por capricho de nadie, es siempre por necesidad. La madre, el padre o ambos pueden dar asistencia. Las y los hermanos. La o el abuelo o ambos. Los hijos a los padres y los nietos. Eso nos señala el artículo 112.1 del Código de las Familias. La nuera, el yerno, suegro están obligados a la asistencia familiar en necesidades de alimentación y salud, nada más. Se preguntará a los descendientes o colaterales siguientes su disposición de asumir la obligación parcial. Estas son excepciones que nos da el artículo 112. La hija o hijo adoptado no tienen obligación. Eso tomemos en cuenta. La ley, el artículo 113, aquel hijo adoptado no está obligado con sus padres de sangre, con sus progenitores. Concurrencia. ¿Quiénes son los beneficiarios? Ante la existencia de varias personas que reclamen a una sola la asistencia familiar, la vía judicial prevé la fijación equitativa y parcial. Eso nos menciona el artículo 114. Obligaciones obligadas. Dos o más personas obligadas prorratea en proporciones a sus recursos y posibilidades. Y si no están en condiciones de conocerlas, en todo o en parte, la obligación se atribuye total o parcialmente a quien se hallen en el orden establecido. Fijación de la asistencia. Hemos dicho por necesidad, posibilidades. Hay un porcentaje en caso de que digan de que no trabajan, no dan. Antes, la fijación se daba 100 pesos, 200 pesos, según a la posibilidad aparente, diremos aparente, de la que tendría el que tenía que asistir. Pero se ha visto que había mucha incongruencia. Alegaban no tener recursos y daban lo mínimo. Pero la ley siempre busca el beneficio de los menores y han dado un porcentaje que es el 20% del salario mínimo nacional. Tiene que existir ingresos comprobables. Nadie puede decir si gana unos 2,000, el que tiene que asistir no va a decir que pase asistencia los 2,000. Entonces, tiene que comprobar dónde trabaja, cómo trabaja. Se presume que el padre o la madre tienen condiciones de salud física y mental. No justifica reducción o incumplimiento de la asistencia familiar, nueva relación ni el orden del apellido.
Exigible por mensualidades vencidas, cumplimiento de la obligación. La obligación de la asistencia, como hemos mencionado, se encuentra en el artículo 117 y nos dice, es exigible por mensualidades vencidas. No reconoce uso de tecnologías de información y comunicación para el cumplimiento. Entrega de forma directa o depositada en una cuenta de sistema bancario. Ante incumplimiento de la petición se lo realizará por orden judicial. Tiene que haber gastos extraordinarios, modos alternativos de suministros de asistencia familiar, la asistencia familiar. Cesación de la asistencia familiar. Tomemos en cuenta cuándo cesa la asistencia familiar. Cuando la persona obligada se encuentra en imposibilidad de cumplirla. La persona beneficiaria ya no lo necesite. Cuando la beneficiada incurra en indignidad, aunque no sean herederos de la obligada. Y probada judicialmente la negación de la afiliación o el fallecimiento. Esas son las causales de la cesación de la asistencia familiar. Ahora también tenemos la reducción o aumento de la asistencia familiar. Aumento o reducción, de acuerdo a las necesidades. Siempre se tiene que tomar de acuerdo a las necesidades, nunca capricho. Y siempre comprobando cuáles son las necesidades que tiene el beneficiario. En caso de que existe un proceso de negación de filiación, pero se ha dado una asistencia familiar, pensando que era su hijo u otras características que tiene esta negación, que posterior lo vamos a detallar. El asistido tiene que hacer la devolución íntegra de lo que ha recibido. Esto en compensación. ¿Por qué? Porque en la negación de filiación ha dicho que no es progenitor, que no es su descendiente. Entonces, eso se ha determinado vía judicial. La asistencia familiar por testamento o convención. Se puede determinar quién a quién es la voluntad del que va a asistir. Privilegio de retención de sueldos. Cuando en una institución pública, por sobre todo esto del privilegio de retención de sueldos, se da en las instituciones públicas o en una institución donde el salario es fijo, con planilla, y ahí es donde se le notifica a la área de contaduría para que retengan el 20% o lo que se haya determinado en audiencia. Ya hemos dicho que la asistencia familiar en caso de cumplimiento siempre va a haber el apremio corporal. Puede ser por 6 meses, uso de allanamiento y arraigo. Puede ser, la deudora ofrece pago en plazo que se acuerde entre partes, no pudiendo ser mayor a 3 meses ante incumplimiento. Estos son ya tomando en cuenta cuando ya se ha dado el apremio corporal. Si transcurrido 3 meses la deuda persiste, la autoridad judicial dispondrá la hipoteca legal. Bien, eso es en cuanto a lo que es la asistencia familiar. Ahora, el tema en sí es ese. Determinar cuánto es el beneficio, a quiénes corresponde y por qué les corresponde. Ya tenemos la base de cómo se realiza una demanda. De igual manera, en este caso, tenemos que acreditar cómo vamos a hacer nuestra demanda. Para la próxima clase,
trabajaremos sobre una demanda de asistencia familiar, lo cual lo subiremos al Drive para que existan las respectivas colaboraciones de los demás equipos y revisemos juntos cómo está planteada nuestra demanda. Tomaremos en cuenta el parámetro de que es una madre de familia que tiene 2 niños y que estos 2 niños tienen un padre que no cumple con la asistencia, por lo tanto inicia la asistencia en diciembre del 2020, pero que a la fecha, habiendo sido citado y no se ha personado, la señora tiene que solicitar la asistencia familiar. Entonces, tomando en cuenta estos puntos, vamos a trabajar una demanda clara y concreta. Bueno, ese va a ser nuestro trabajo. Ese es nuestro tema simple, pero que en la vida profesional tiene una gran demanda, por lo que tenemos que tomar mucho interés y analizar los artículos que habíamos mencionado en la última presentación. Estaremos en contacto. Cualquier duda, consulta, estoy dispuesta a colaborarles. Hasta la próxima clase, estudiantes.